Los invito a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versos del 22 al 32. Mateo capítulo 14, versos del 22 al 32. Y dice la santa palabra de Dios de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? ¿Qué haríamos si tú no fueras el que es, Señor? Damos gracias por tu nombre, damos gracias por tu carácter, damos gracias, Señor, por lo que tú eres, porque tú nunca, Señor, serás como nosotros. Tú nunca, oh Dios eterno, serás como algo que creaste. Por eso te damos la honra y te damos el honor y te damos la gloria únicamente a ti, oh Dios eterno. Señor, bendice a tu pueblo y permite que tanto la palabra, Señor, sea de edificación para mí y para ellos. En tu nombre oro, amén y amén. Pueden tomar asiento. El título de esta predicación, para los que toman apuntes, es: Él es el que es. Él es el que es. Porque, mis hermanos, no hay nadie como Él. No hay nada en el cielo, no hay nada en la tierra que se compare a nuestro Señor. Y he decidido dividir este pasaje de la siguiente manera: de los versos 22 al 27, el gran yo soy en la tormenta. Del verso 28 al 31, la respuesta del hombre ante el gran yo soy. Y del 32 al 33, el gran yo soy en la barca. Amén. Para comenzar esta predicación, me gustaría darles una ilustración. Imagina esta escena: un hombre entra en un lujoso restaurante, vestido con ropa sencilla, casi humilde, y el mesero, al verlo, frunce el ceño. Le dice con desdén: lo siento, señor, pero aquí solo atendemos a clientes exclusivos. El hombre no se altera, solo responde con calma: ¿sabes quién soy yo? El mesero, irónico, le contesta: no, y francamente no me importa. Entonces el hombre saca su teléfono, hace una llamada, y en menos de un minuto el dueño del restaurante aparece corriendo, pálido, y exclama: presidente, perdone, no lo habíamos reconocido. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas usted no ve que usa esta frase: usted no sabe quién soy yo? Si usted supiera quién soy yo, no me hablaría de esa manera. Si usted supiera quién soy yo, no se comportaría de esa manera. Y algunos se defienden, como ya se lo dije, con esa frase. Si usted supiera quién soy yo, no se atrevería a hablarme así. Pero hay uno ante quien toda jactancia humana se desvanece. Uno que no necesita presentación, porque Él es el que es. Uno
cuyo nombre hace temblar no solo a los hombres, sino a los mismos demonios. Este es el Dios que gobierna sobre los vientos, las olas, que pisa las aguas, mis hermanos, como si fuera tierra firme, que domina lo visible y lo invisible, que trae orden al caos y paz a la tormenta. Y en Mateo capítulo 14, versos 22 al 32, este rey se revela a unos discípulos aterrorizados, no con un título terrenal, no, sino con una declaración divina: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hoy no hablaremos de un simple milagro, no. Me imagino que cada uno de nosotros conoce bien este pasaje. Hemos escuchado que Él camina sobre las aguas, sino de la identidad de Cristo, de la fe que vacila y de la mano que rescata. Porque cuando el verdadero yo soy se manifiesta, solo hay dos respuestas posibles: caer de rodillas en adoración o hundirse en la incredulidad. Uno de los errores más comunes que cometemos al leer las Escrituras es abordarlas con una mirada superficial o sentimentalista. Qué bonito este pasaje, sí, es hermoso, pero es mucho más que eso. El relato de Jesús caminando sobre las aguas ha sido tantas veces leído como una historia mágica o inspiradora que lamentablemente olvidamos lo que realmente está en juego: la revelación de la identidad divina de Cristo y la respuesta humana frente a su majestad. Así que comencemos el primer punto, el gran yo soy en la tormenta. Y dice del verso 22 al 27: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La escena viene justo después de la multiplicación de los panes. La gente quiere hacerlo rey, pero Jesús no se deja manipular por los impulsos de las masas. Tampoco permite que sus discípulos queden atrapados en ese entusiasmo malentendido. Él los obliga, los envía lejos. La palabra griega aquí implica urgencia y autoridad. El texto nos dice que Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca. No fue una sugerencia, no, fue una orden. ¿Por qué? Porque lo que iba a ocurrir esa noche formaba parte del diseño soberano de Dios. Este verbo es fuerte. Cristo obligó, apremió, empujó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus corazones todavía eran débiles. Porque sus corazones eran susceptibles al orgullo. La multitud acababa de presenciar un milagro glorioso: la multiplicación de los panes y los peces. Y como el texto en paralelo en Juan indica, querían hacerle el rey a la fuerza. Pero Cristo no necesita consejos. Separa a sus discípulos de la escena antes de que su fe se corrompa por los deseos de la fama. ¿Cuántas veces, para preservarnos, el Señor nos aparta violentamente de lo que deseamos? No es castigo, no, sino misericordia que nos arranca de la trampa que no vemos muchas veces. Y muchas veces somos resentidos con el Señor por no darnos lo que nuestro caprichoso corazón anhela. Los discípulos se encontraban solos, remando contra el viento, y no era casualidad, era la pedagogía divina. La pedagogía divina, y escuche bien, la pedagogía divina es el modo en que Dios, como Maestro Supremo,
instruye, forma, corrige y guía a sus hijos a través de su palabra, su espíritu, la historia, las pruebas y las bendiciones, con el propósito de formarlos a la imagen de Cristo y conducirlos a una comunión más profunda con Él. Entonces puedo decir con certeza que Jesús nos salva, mis hermanos, que Jesús no solo salva de las tormentas, también nos guía hacia ellas para moldear nuestro carácter. Como dice Calvino, Dios parece dormir cuando quiere que clamemos más fervientemente. El Mesías se retira del aplauso porque conoce lo que hay en el corazón humano. Él se aparta y ora, dice el texto, porque Él vino a cumplir la voluntad del Padre, no los caprichos de los hombres. Y aquí vemos un contraste con los predicadores de este tiempo. Muchos desean ser vistos, muchos oran en las plazas llenas de gente, muchos anhelan ser escuchados por las personas, pero Cristo sube, asciende, deja la tierra y busca lo alto. Y no sube, mis hermanos, a hablar con los ángeles, no, ni a admirar la creación, no, sino a orar. El eterno en comunión con el eterno, el infinito hablando con el infinito, el santo adorando al santo. ¿Qué misterio más alto que el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra se humilla a orar? Oh alma ignorante, tú no oras y el Verbo encarnado ora. Tú no buscas al Padre y Cristo sí lo hace. Dice el texto, la noche cae y el Hijo ora, mientras los hombres duermen, Él vela. Y dice la palabra de Dios, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Los discípulos obedecieron al Maestro. Ellos entraron a la barca porque Cristo los mandó. Y sin embargo, el mal se desata sobre ellos. Estaban en obediencia, sí, pero también estaban en peligro. El texto dice que la barca estaba en medio del mar, no cerca de la orilla, no, ni con escape fácil tampoco. Dios los puso donde nadie más podía ayudarlos. Y así hace con nosotros. Nos lleva al punto donde solo Él puede intervenir para que aprendamos que no hay otro Salvador fuera de Él. No antes, no, cuando todavía quedaban fuerzas, no cuando podían controlar las velas, no cuando podían remar, no, sino cuando ya no podían más, cuando sus recursos humanos se agotaron totalmente. Me imagino la escena, Cristo ora y Él dice que los vio, el texto dice que los vio, pero no va en el momento que los ve, no va en el momento que los ve, no, Él espera a que la noche pase. Todo iba en contra, el mar, el viento, la noche, todo estaba en rebelión como el alma del hombre sin Dios. Y puedo afirmar con seguridad que cuando decides seguir a Cristo, el mundo soplará en tu contra, tu carne soplará en tu contra, hasta el mismo infierno lo hará. La cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana. Es la hora más oscura, cuando la noche pesa y el cuerpo se rinde. Si usted ha estado, mis hermanos, en la playa o en el mar y cae en la noche, si uno ve, mis hermanos, de día el mar y uno ve lo inmenso que es, ahora imagínese de noche cuando usted no puede ver nada, no hay faro, no hay luz, no hay gente, no hay nadie que lo socorre. Y ahora imagínese a las 3 de la mañana, cuando la noche es más intensa. Jesús vino a ellos, dice la palabra, andando sobre el mar. La cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana. Es la hora más oscura, cuando la noche pesa y el cuerpo se rinde. ¿Por qué esperó Jesús tanto? Porque su pedagogía es perfecta. No es cuando usted quiera, no es cuando usted desee, no. Porque el Señor desea que los suyos aprendan a esperar
más allá del temor, más allá del agotamiento, más allá de sus propias fuerzas. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí tenemos una de las manifestaciones más extraordinarias del señorío de Cristo. El mar, el símbolo judío, representa el caos, el mal y lo indomable. Y Cristo camina sobre él. No lo esquiva, no lo rodea, lo pisa. Aquello que para los judíos era un símbolo de caos y mal e indomable, Cristo camina sobre ello. Esto es una declaración de la autoridad divina, mis hermanos. Esto no es solo una señal, esto es una teofanía. Cristo no es simplemente un profeta con poder, no. Él es el Dios que camina Él es el Dios que camina donde solo Dios puede caminar. Solo Él puede caminar sobre el mar. El mismo que en el Antiguo Testamento dijo Job: ¿quién encierra con puertas el mar cuando Él se derrama saliéndose de su seno? Aquí está el Creador sobre su creación. El que puso el límite al mar, ahora lo pisa con sus pies humanos. Él camina sobre lo que nosotros no podemos caminar. Él camina sobre lo que nosotros tememos. Las olas no son barreras para Él. El viento no lo desvía, la oscuridad no lo oculta, porque Él es el Hijo del Dios viviente. El que creó el mar y le puso un límite, el que sabe hallar a sus hijos aunque la noche sea cerrada y su fe débil. Cristo pisotea las fuerzas de la destrucción como un hombre pisa las hojas secas. Y los discípulos, dice el texto, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Pensemos por un momento esto. Estos hombres han visto milagros, han caminado con Jesús, han escuchado sus palabras, y sin embargo, cuando lo ven venir a ellos de una forma inesperada, lo confunden con algo peligroso e incluso demoníaco. Estos hombres eran hombres de fe, hombres que habían oído la voz del buen pastor, que habían visto su poder, y sin embargo en este momento fallan. Sus sentidos le gritan: esto es peligroso. Su lógica natural les dice: no puede ser el Señor. ¿Cómo alguien puede caminar sobre el mar? ¿Cómo alguien puede caminar sobre el caos? Y yo les quiero decir que no se imaginen una escena donde era solamente unas olas. No. Cuando la palabra de Dios dice que las olas los golpeaban, es que el mar estaba enfurecido, estaba bravo, las olas eran grandes. Y usted imagínese a alguien, mis hermanos, caminar por una ola tan grande. ¿Cómo puede ser esto posible? Y ellos dieron voces de miedo. Aquí hay una descripción honesta. Los discípulos gritaron, no oraron, no alabaron, no oraron, solo gritaron. Y es irónico, tras presenciar el milagro de los panes, ahora dudan del poder de Cristo. Y quiero decirles que el pecado no solo corrompe nuestras acciones, no, sino que también corrompe nuestra mentalidad y nuestra percepción a lo divino. Dios se manifiesta, pero el hombre caído lo confunde, y el hombre caído desvía su mirada del Creador. Aunque el hombre tenga las pruebas, mis hermanos, de la existencia de Dios, se rehúsa a caer ante tales evidencias. Esta escena recuerda a Israel, mis hermanos, temblando en el Sinaí, o a Isaías diciendo: ay de mí, cuando vio la gloria del Señor, porque ¿quién puede ver a alguien caminar sobre las olas del mar embravecido y no caer en pánico? No dice, mis hermanos, y la respuesta de Cristo no dice: soy yo, no, sino usa el nombre divino revelado a Moisés. En Éxodo 3:14, Él dice: yo soy el que soy. Jesús se presenta como el Señor soberano, el que tiene autoridad sobre el mar, sobre el caos, sobre la creación misma. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios.
Cristo se identifica como aquel que camina sobre las aguas, como lo dice Job 9:8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. No hay una sombra, no es una sombra, no es un espectro, es el Señor sobre el mar. Es el Señor sobre las aguas del caos. Este nombre expresa la autoexistencia, inmutabilidad, suficiencia, eternidad y soberanía de Dios. Dios es el ser que es. No tiene principio, no tiene fin, no cambia, no depende de nadie ni de nada. No es una idea, no, es el ser absoluto por los siglos de los siglos. Y Él mismo lo ha dicho, que Él no encontrará a nadie como Él. Si Él mirara a los cielos, no hay nadie como Él. Si Él mirara a la tierra, no hay nadie como Él. ¿Por qué? Porque Él es el que es el único gran yo soy. Cuando Cristo dice en medio del mar, yo soy, está tomando para sí mismo el nombre. En otras palabras, el que está contigo en la tormenta es el mismo que habló con Moisés de la zarza ardiente, el mismo que dividió el mar rojo, el mismo que sostiene el universo con el poder de su palabra. Tiemble el infierno ante tal proclamación. Tiembla tu alma, pecadora, si hasta hoy has despreciado a este Cristo como si fuera un simple maestro moral o un profeta cualquiera. Pero ante el temor de los discípulos, Cristo dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y vamos a ver la respuesta de Cristo, la respuesta del hombre ante el gran yo soy. Verso 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro responde, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro entiende esto, y quiero que ustedes también entiendan esto, que a menos que Jesús ordene, no tiene derecho ni poder para intentar lo que es naturalmente imposible. Y esto también corrige una falsa noción de la fe popular hoy en día, que la fe es una fuerza, mis hermanos, que tú activas para lograr cosas. Si yo creo, voy a ser millonario. Si yo creo, voy a tener una casa grande. Yo tengo fe para creer en todas esas cosas. Yo tengo fe que voy a conseguir un mejor trabajo. Yo tengo fe, y esa no es la fe. Eso no es fe. Solo es una manifestación de lo que usted desea, porque la fe verdadera responde al mandato soberano de Dios. Lo que Dios hace, lo que Dios dice, lo que Dios ordena. Esa es la fe, la que camina en obediencia a lo que el Señor dice. Cristo responde con una sola palabra, ven. En esta palabra está toda gracia, autoridad y poder creador. Esta es la voz que sostuvo las aguas en Génesis, es la misma voz que llama a Lázaro del sepulcro y es la voz del Verbo encarnado. ¿Estás dispuesto, te pregunto, a caminar sobre cualquier terreno donde Cristo te dice, ven? Y esto significa dejar una vida de pecado, significa entrar en una vocación difícil, en un ministerio sacrificial, en un sufrimiento providencial, porque Él lo traerá. Cristo no siempre nos lleva por caminos seguros, no, según los estándares humanos. Pero sí les puedo decir algo. Si su palabra lo dice, su poder lo sostiene. Porque no somos sostenidos por nuestra fuerza, no somos sostenidos por nuestras motivaciones, no somos sostenidos por lo que anhelamos, somos sostenidos por la fuerza del único que es, y es solamente Cristo. Pedro no buscó poder, buscó a Cristo. Pedro no pidió una señal,
pidió un mandato. Pedro no caminó para impresionar, caminó para acercarse. Y lo que lo sostuvo no fue su valentía, no, sino la autoridad del Hijo de Dios que le dijo, ven. Porque Pedro no pudo haber caminado por las aguas si Cristo no le hubiese dicho, ven. Mis hermanos, tú no puedes caminar si Cristo no te dice, ven. Y hoy esa voz sigue diciendo, ven. Y la pregunta no es si puedes, no, sino si Él lo ha dicho. Porque si Él lo ha dicho, ni el agua, ni el fuego, ni la muerte, ni el infierno pueden impedir que llegues a Él. Pedro había salido de la barca con fe verdadera. Había actuado no sobre sus pensamientos, no, sino sobre un mandato. Estaba yendo hacia Cristo, pero Mateo nos dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. No fue la gran fe de Pedro, y quiero que entiendan esto, no fue la gran fe de Pedro la que le hizo caminar sobre el agua, no. Pues tropezó tan pronto como desvió la mirada. Fue la presencia y el poder de Jesús lo que lo sostuvo. No fue el agua lo que le hizo dudar. No fue la distancia tampoco, fue la distracción. Quitó los ojos del Señor y lo fijó en las circunstancias. ¿Cuántos de ustedes no dicen, esta circunstancia es más grande? No puedo. Esta circunstancia es mucho para mí. Pero déjame decirte que hay uno que puede, mis hermanos. Uno que es más grande que cualquier circunstancia, uno que es más grande que cualquier problema, uno que es más grande que cualquier enemigo. Él es nuestro Señor. Cuando Pedro comenzó a hundirse, no recita una oración larga, no analiza su situación, no intenta nadar de regreso, no, clama y dice, Señor, sálvame. Pedro no dice, ayúdame a salvarme, no. Ni dice, dame fuerza, Señor, para salvarme, no. Dice simplemente, sálvame. Él no coopera con la gracia, él se rinde ante la gracia. Fijémonos en el verbo al momento. Dice la palabra al momento. Jesús no lo dejó luchar, no lo deja tragar agua para darle una lección. No espera que Pedro muestre dignidad. Al instante le extiende su mano y lo sostiene. ¿Qué diferencia del Señor con nosotros? Nosotros somos orgullosos. Usted pelea con su esposa o con su esposo y dice, hasta que no me hable, yo no le respondo. Si no me habla primero, yo no le hablo. Si no me saluda, yo no le saludo. Si no me dice nada, yo tampoco nosotros somos orgullosos. Pero el Señor, mis hermanos, solamente con una oración viene a nosotros. Y quiero que se les quede claro esto. Pedro no cooperó con la gracia de Dios, no. Él solo se rinde ante la gracia de Dios. Y el Señor no está esperando que tú cooperes con su gracia. El Señor no está esperando, Él solo está esperando que tú te rindas. ¿Hasta cuándo vas a luchar? ¿Hasta cuándo vas a seguir tratando de nadar en tus fuerzas? Porque no puedes. El único que puede caminar sobre el mar es Cristo Jesús. Y como ya se los dije, Jesús al instante extiende la mano y lo sostiene. Aquí vemos el carácter de Cristo como nuestro intercesor. Aunque Pedro dudó, Cristo no dudó en salvarlo. Y esto es hermoso. La seguridad del creyente está en la fidelidad de Cristo. La fidelidad del creyente está en la fidelidad de Cristo. El mismo Cristo que reprende la duda es el que sostiene al que duda. Esto no significa que Jesús apruebe la duda. De hecho, Él la reprende, pero no abandona a causa de ella. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice la palabra. No dijo hombres sin fe, dijo de poca fe.
La fe débil es aún verdadera si se dirige a un Salvador suficiente. Lo que salva no es cuánta fe tienes, sino en quién está puesta tu fe. Tú puedes creer que tu fe puede mover montañas. Tú puedes creer que puedes caminar sobre los mares. Tú puedes tener la fe tan grande, pero si tu fe no está puesta en Cristo Jesús, no es fe verdadera. Es solamente fe falsa. Muchos creyentes verdaderos pasan temporadas de duda, oscuridad, sequedad espiritual. Se sienten como Pedro hundiéndose y se avergüenzan de tener poca fe. Pero la Escritura no los descarta. Jesús no descarta a Pedro por tener poca fe, no. Al contrario, lo salva, lo corrige y lo restaura. Y lo mismo hace contigo. Porque aunque tu fe sea débil, Cristo es fuerte. Aunque tú dudes, Él permanece fiel. Aunque tú vaciles, Él te sostiene con su mano poderosa. Y como lo dice 2 Timoteo 2:13, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Un mendigo con una mano débil puede recibir un diamante. Una fe débil, si se extiende hacia Jesús, recibe toda justicia, todo su amor y toda su salvación. No fue la fuerza de Pedro, no, lo que lo levantó del mar, sino la mano extendida de Cristo. Y esa mano sigue extendiéndose hoy. No para los valientes, no para los que dicen yo puedo, yo soy capaz. No para los perfectos que dicen yo no tengo nada que corregir, tal como soy perfecto, no. Sino para los que claman desde el abismo de su pecado, Señor, sálvame. Solo tú puedes salvarme. ¿Quién te engañó, pobre oveja de Cristo, con la idea de que debes sentir siempre gozo, paz y victoria para estar seguro? No, la seguridad no viene de la fuerza de tu fe, sino de la firmeza de tu Salvador. Mira la cruz, no a tu pecho. Mira sus llagas, no tus lágrimas. Mira su fidelidad, no tus dudas. Si tú eres débil, ven a Cristo. Si tú tropiezas, ven a Cristo. Si tú has dudado, ven a Cristo. No esperes a tener más fe para venir. Ven para que Él aumente tu fe. Él te recibirá como recibió a Pedro, con mano extendida, con gracia inmediata y con ternura infinita. Y ahora veamos el último punto, el gran yo soy en la barca. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y dice la palabra de Dios así: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mira la escena. La palabra de Dios nos dice, ¿cuándo se calmó el viento? Cuando ellos se subieron a la barca. En pocas palabras, cuando Cristo se subió a la barca con ellos. Muchas veces, mis hermanos, pensamos que nuestros matrimonios van a mejorar. Clamamos, Señor, danos matrimonios sanos, danos matrimonios fuertes, danos familias unidas, danos familias amorosas. Pero cuán poco clamas para que Cristo esté en tu barca. Cuán poco clamas para que Cristo dirija tu vida. Cuán poco clamas para que Él sea el que gobierne tu vida. No tus deseos, no tus caprichos, no tus anhelos, sino únicamente Cristo. Y vamos a ver la secuencia del milagro. La tormenta. Los discípulos luchan contra el viento y las olas. Cristo hace su aparición. Jesús viene en medio de la tempestad. Tercero, hay fe, pero Pedro duda. Pedro camina y duda y es rescatado. Y el clima de esta historia es: subieron a la barca y el viento se calmó.
El viento había estado golpeando a los discípulos desde la tarde, la noche era larga, el miedo profundo, pero el viento se somete a su creador. En cuanto Jesús pone su pie en la barca, la creación reconoce a su rey. Jesús no ora para que el viento cese, Él no suplica, Él simplemente está presente y la tormenta reconoce su dueño. No todos los vientos cesan de inmediato en esta vida, pero todo corazón donde Cristo habita recibe una paz más fuerte que la tormenta. Tal vez tú clamas, como ya te lo dije, Señor, dame paz en mi matrimonio, en mi salud, en mi mente, en mi alma, y el cielo responde, recibe primero a Cristo en tu barca. Amigo, puedes tener una vida cómoda, una mente brillante, una reputación intachable, pero sin Cristo. Pero si Cristo no está en tu barca, la tormenta final aún te espera. Y también puedes tener una barca rota, puedes tener cansancio en los huesos, lágrimas en los ojos, pero si Cristo está allí contigo, el viento obedecerá su voz. El caos no tiene la última palabra, no. La tormenta no gobierna la historia, Cristo sí. Y Él es el gran yo soy, el Dios autosuficiente, eterno, sin principio, sin fin. Él es el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios del pacto, fiel a través de generaciones en generaciones. Él es el pan de vida, el único que sacia el hambre eterna del alma. Él es la luz del mundo, la luz que disipa toda tiniebla. Él es la puerta, el único acceso seguro al reino de Dios. Él es el buen pastor, aquel que da su vida por sus ovejas. Él es la resurrección y la vida, el que vence la muerte y da vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino hacia el Padre sino Él. Él es la vida verdadera, el que nos une a la vida de Dios y nos hace fructíferos. Él es antes que Abraham fuese, Él es. No solo vino de Dios, Él es Dios. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin de toda la historia. Él es el rey de reyes y señor de señores, ante quien toda rodilla se doblará. Él es el cordero que fue inmolado, el que vive para siempre y intercede por los suyos. Él es el león de la tribu de Judá, poderoso en batalla, victorioso sobre el pecado y la muerte. Él es el verbo hecho carne, la gloria de Dios visible, audible, tangible y redentora. Este es el Cristo que calma tormentas. Este es el Señor que sostiene a los que dudan. Este es el Dios que entra en tu barca y transforma tu destino. No uno entre muchos, no uno que fue, no, sino Él es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y por eso decimos con los ángeles, con la iglesia y con el universo, santo, santo es el gran yo soy. Mis hermanos, cuán hermoso. Démosle gloria al Señor, nuestro Dios es maravilloso, mis hermanos. No importa la duda, no importa la tormenta, no importa el caos, Él pisa el caos, Él pisa la tormenta y todo se disipa. No hay nada que se pueda rebelar contra Él. Él es el gobernador de esta historia. Y aunque para algunas personas piensen que la historia está en caos o que todo va de mal en peor, déjame decirte que Cristo es nuestro Rey y Él reinará por los siglos de los siglos. Y no hay nadie como Él, es Él el que es. Siente refugio en esto. Si Él es tu Señor, si Él es tu Rey, si Él es tu pastor, si Él es tu guía, no temáis. Como lo dice, no temáis porque yo estoy contigo. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida, porque Él es nuestro Rey. Pero si tú, alma pecadora, te niegas a reconocer a este Cristo, Él te abandonará en tu tormenta. La tormenta te devorará. Las olas del infierno te tragarán. Serás abandonado por los siglos de los siglos. Los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el que es, Señor. Y te damos honor y gloria porque no hay otro Dios como tú. Señor, y te alabamos
porque tú eres lo que eres. Gracias por no ser como nosotros. Gracias por no ser como lo creado, Señor. Gracias porque tú has sido el único y serás por los siglos de los siglos. He aquí tu pueblo, Señor. He aquí nosotros que somos remanente, Señor. Somos hechura tuya. Tú nos formaste, tú nos creaste. No solo eso, Señor, sino que tú nos elegiste. Y aunque nuestra fe pueda ser poca, tú eres el Dios que aumenta la fe. Tú eres el Dios, Señor, que se manifiesta, el Dios que camina sobre el mar. No hay, Señor, pecado tan grande, no hay, Señor, montaña tan grande que tú no cruces, no hay oscuridad tan grande que tú ilumines, no hay pared, Señor, tan dura que tú no rompas para encontrar a tu pueblo, Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, Señor, ni los ángeles, ni el mismo infierno nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. Permite a tu pueblo descansar en estas palabras y permite que hallemos consuelo, Señor, en tu carácter y en saber que tú eres el que eres, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.